Bueno, continuamos con capítulos 7 y 8 a cargo de Edwin Andrés Montealegre. Bueno, por favor, me dicen cuando observen la pantalla. Ya. Listo, entonces a mí me tocó el capítulo 7 y 8. En el capítulo 7 tenemos el tema que es selección de personal. La selección de personal, por lo general, las empresas lo hacen por outsourcing o el job posting, perdón. El outsourcing pues nos dice que es un elemento que utilizan las empresas para contratar a terceros y que ellos se hagan cargo del trabajo, de un trabajo específico, como lo sería, por ejemplo, la contratación de personas a su misma empresa. Esta modalidad tiene ventajas que pues son la concentración de actividades, y concentración de actividades hablamos respecto a la misma empresa, o sea, la empresa que solicita el outsourcing ya se encarga de sus actividades, de lo que está vendiendo, de lo que produce. Bueno, también tenemos flexibilidades en cambios de organización, y estas flexibilidades nos dice que eh, la empresa se presta para cualquier cambio, y aún así el tercero que contrataron pues tienen que actuar rápidamente, porque pues finalmente para eso los contrataron, ¿no? Para enfrentar cualquier problema de estos. Y esto también aumenta los niveles de calidad y productividad, pero pues esto va según cómo trabaje la tercera empresa, la que nos maneja el capital humano. También nos dice que tenemos reducción de costos como ventaja en el outsourcing. Por lo general, y la mayoría de las empresas, cuando contratan un tercero, es más que todo por reducir costos de contratación. Así como tenemos ventajas, tenemos las desventajas, que son, pues, por ejemplo, la división entre el personal. Eh, los trabajadores temporales tienen desinterés por la empresa y su identificación con la misma, porque pues una empresa en donde no tenga un trabajo pues seguro, que ni siquiera pertenezca a la misma empresa en donde uno está trabajando, digamos que no es algo muy alentador para uno como trabajador. De ahí se viene la alta rotación, porque pues al no sentirse seguros en su trabajo y ven otra oportunidad, lo que hacen las personas pues es irse a un trabajo donde puedan permanecer si lo encuentran. Y bueno, también tenemos la incertidumbre de parte del colaborador a la estabilidad laboral, como ya venía hablando. Pues es poca el interés por la empresa, asimismo pues uno trata de buscar otros medios laborales. Ya el job posting es una promoción interna de colaboradores, perdón. Esto se comienza o se puede comenzar con una selección por competencias, y selección por competencias es cuando a jefe de determinada área le preguntan que si tiene a alguien disponible para un ascenso, alguien que tenga capacidades, sí, que tenga que ver con, pues, con su misma área. Entonces ya ahí el jefe entra a validar cuál es o quién tiene las competencias para pues poder aplicar al cargo que le están recomendando. También tenemos condiciones como antigüedad y estudios para pues poder aplicar a la vacante en el job posting de la empresa. Esto también obviamente pasa por un proceso de selección, de contratación, por decirlo así, pues de las personas, ¿no? O sea, en la vacante puede haber una persona ya antigua en la empresa, pero pues puede haber otras dos personas nuevas, y tiene que pasar pues por las mismas entrevistas de, por ejemplo, el psicólogo y del ejecutivo, la persona encargada o de quien va a ser el jefe. La persona que hace el trabajo o el reclutamiento o la selección del personal se le considera, o bueno, un término que leí es el headhunter. Y es, pues, bueno, como ya lo decía, es quien busca el talento para las vacantes. Esta persona tiene que tener una responsabilidad ética y social. Decimos que tiene que haber una contratación transparente. Por ejemplo, decir que es, no tiene que verle favores a nadie, por decirlo así. O sea, si a la persona que contrata alguna vez le invitaron, no sé, un almuerzo, y esa persona que viene y que le gastó el almuerzo le dice, venga, ayúdeme con contratar a un amigo, pues no, no es de pagar favores, sino pues simplemente hacer su trabajo
ética y socialmente, y también pues habla de la inclusión. Antiguamente, pues por allá en la primera revolución industrial se peleaba mucho porque las mujeres no podían obtener puestos de trabajo que ocupaban los hombres. Hoy en día pues ya eso pues lógicamente ha cambiado, pero también tenemos personas que de pronto a veces son ciegas o están en silla de ruedas y por esta razón pues no son contratados. Esto pues de eso habla la inclusión. Estas personas también tienen talentos y a veces muchos mejores talentos que las personas que no cuentan con ninguna discapacidad. Bueno, entonces ya pasamos a los elementos y desafíos de la selección interna al personal. Necesitamos, o una necesidad del capital humano, necesitamos saber si es a corto o a largo plazo. También tenemos que hacer el análisis del puesto, saber qué tareas debe hacer, las especificaciones del puesto y el desempeño que usted debe ocupar. El candidato a cubrir las vacantes. Bueno, tenemos que saber cuáles candidatos o vamos a candidatizar a tantas personas para que cubra la vacante. ¿Y cómo vamos a candidatizar? Pues tenemos una carpeta de 20 currículums y esos 20 currículums tenemos que escoger los 7 que de verdad se apliquen después de haber hecho nuestro análisis de puesto. Luego tenemos un paso a paso de selección. El paso 1 es la recepción preliminar de solicitud. Es, pues, por ejemplo, cuando el área encargada, el jefe de cualquier área, le pide a la persona encargada de la selección del personal que por favor contrate a una persona. Tenemos una vacante, entonces necesitamos que nos contrate esto. Pues como ya le decía, en primer lugar, requieren recoger información de cada seleccionado y pues que en las hojas de vida cuenten con datos reales para poder verificarlos. Ya el paso 2 son la administración de exámenes y en esta administración de exámenes lo que se hace es calificar a la persona mediante pruebas psicológicas y de aptitud para saber cómo se desenvuelve laboralmente y asimismo cómo se desarrolla. Y tenemos pues también como pruebas de desempeño, en esta administración de exámenes, pruebas de desempeño, respuesta gráfica, polígrafo, pruebas médicas. Bueno, esto pues yo creo que ya muchos los hemos hecho después de aplicar a una vacante y ser seleccionados, pero pues no todas las veces nos van a hacer un polígrafo, por ejemplo. Las pruebas médicas pues que nos envían a hacer muchas veces son distintas, pues ya dependiendo de cada labor que uno vaya a hacer. En el paso 3 tenemos entrevista de selección. Bueno, es la conversación formal para evaluar la idoneidad del solicitante del puesto. Hacen entrevistas individuales y también grupales. Bueno, la individual, pues, eso es para una sola persona, ¿no? Y pues la grupal, pues obviamente, son para 2 o más personas. Y esto es con el fin a veces de ahorrar tiempo o también, bueno, ahorrar tiempo de la persona que selecciona a las personas o también para hacer una comparación inmediata de los solicitados, ¿sí? Para saber de pronto cuál tiene mejores características que el otro al momento de hablar y así. Perdón, Edwin, ahí no solamente características de pronto en hablar, ¿sí? Sino Sí. también mirar de pronto y dependiendo de las características de la vacante a ocupar, digamos, mirar cualidades de liderazgo o cualidades también de trabajo en equipo. Entonces, a veces en este tipo de entrevistas no siempre es mejor el que domine, digamos, la conversación o el que esté más a decir yo contesto todo, sino es de pronto el que busca como unas posiciones conciliadoras y que puede conducir a llegar a conclusiones por parte de todo el equipo, ¿no? Entonces, esto también hace casi como parte de una prueba de desempeño ahí. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Entonces, después de tener pues estos dos modelos de entrevista, tenemos los tipos de entrevista. Aquí abajito puse entrevistas Perdón, distantes. Edwin, ¿puedes agrandar un poco más la imagen, por favor? Claro, profe. Listo. Listo. Ahí.
Bueno, como venía diciendo, ya tenemos tipos de entrevista, ¿no? Pero antes tenemos el cuadrito que nos dice entrevistas distantes y es lo que pues hoy en día se está manejando a causa de la pandemia. Las entrevistas distantes son cuando pues nos podemos reunir por Teams profesional que hace el reclutamiento o contra no más bien, o al que aplica. Pues para hacer la entrevista por ahí, ¿sí? Entonces, tenemos la entrevista no estructurada, es cuando el profesional se comienza a entrevistar al que aplica, pero pues anteriormente, digamos, como que no preparó una serie de preguntas, sino que pues cuando va revisando su hoja de vida y van, digamos, como charlando, va haciendo las preguntas, ¿sí? El problema de hacer una entrevista no estructurada es que se pueden pasar por alto aptitudes, conocimientos o experiencias, ¿sí? O sea, no haber preparado la entrevista antes nos puede ocasionar este tipo de riesgos. Ya tenemos la entrevista estructurada, que pues ya son preguntas preparadas, ya la persona sabe qué es lo que va a preguntar. Y pues como desventaja, digamos que de pronto no permite explorar respuestas interesantes. Y además, digamos que estas preguntas, al ser preparadas, muchas veces son de esas preguntas en que uno, son modo IFES, usted tiene 3 respuestas, ¿sí? Entonces, por eso nos convierte en una desventaja, porque no permite ver más allá o de lo que nos quiere mostrar el empleador, o el empleado, perdón, pues para describirse a sí mismo. Y ya tenemos las entrevistas mixtas, que ya son con preguntas no preparadas y preguntas preparadas. Y pues esto ya se va desenvolviendo en la entrevista o en la charla. Bueno, tenemos entrevistas conductuales. Perdón, Edwin. Sí, Por profe. supuesto, digamos que esa entrevista mixta, a mi modo de ver, es como la más adecuada y más recomendada. De pronto es un poco más extensa, pero permite, digamos, abordar una serie de aspectos básicos a través de lo estructurado y también permite conocer otros aspectos del entrevistado. Por supuesto, la calidad o los resultados en estos tipos de entrevistas depende de la experiencia que tenga el entrevistador, ¿sí? De la facilidad que tenga para eso. Yo me considero muy malo para adelantar entrevistas de este tipo, ¿sí? Soy eh, poco imaginativo a la hora de hacer preguntas y demás. ¿Sí? Necesito como otro tipo de conexiones o de pronto eh, conocer un poco más a la persona para poder abordar otro tipo de preguntas. Entonces, depende mucho es de esa habilidad del entrevistador. Sí. Continúa, Edwin, por favor. Listo, profe, gracias. Además, pues bueno, lo que yo he visto en las entrevistas mixtas, sí, como decía el profesor, es las que más utilizan. Y cada vez que yo he presentado una entrevista, siempre veo eso, que me hacen preguntas formuladas y no, o que ya tenían preparadas con anticipación y otras que salen así, pues después de estar viendo la jodida. Luego tenemos las entrevistas conductuales, son preguntas al solicitante referenciadas bajo solución de problemas. Estas preguntas son más que todo pues, para las personas que van a utilizar cargos pues, como de líderes, jefes, ¿sí? Porque pues estas preguntas se hacen con el fin de evaluar el enfoque del solicitante, qué puede hacer en caso de alguna eventualidad. Por otro lado, tenemos la entrevista de tensión. Ya son preguntas difíciles y rápidas que pretenden presionar al solicitante. Y aquí pues también el objetivo de estas preguntas es encontrar también qué hace esta persona bajo situaciones de riesgo, pero pues que ya son situaciones pues difíciles para muchos de controlar, ¿no? Pues y no debe ser difícil de controlar para la persona que está siendo entrevistada. Ese tipo de entrevistas pues es más que todo para las personas, digamos, policías, que son los que tienen que pensar rápidamente antes de actuar. Bueno, y ya tenemos la entrevista por competencias.
que son preguntas sobre incidentes críticos o eventos conductuales. Ya esto nos evalúa competencias como el entusiasmo, la adaptación, la empatía, necesidades, el aprendizaje y el trabajo en equipo que pues, tiene la persona para desenvolverse en el campo laboral. Y pues que ojalá sea rápido, pues porque pues, creo que este tipo de entrevistas también son para personas que van a ocupar cargos como jefe o líderes. Bueno, entonces ya tenemos las etapas de las entrevistas de selección. Ya después de haber hecho cualquier entrevista de estas, vamos a atravesar una etapa, que es la preparación del entrevistador. Para empezar, es la elaboración de preguntas si se requiere y saber cuáles son las características y responsabilidades del puesto, para asimismo comunicarlas. Es importante disuadir temas ajenos al puesto de trabajo, ya sean de índole religioso o político. Hay que tener en cuenta que debemos estudiar minuciosamente la hoja de vida durante la entrevista. Es importante que de pronto no se nos vaya a pasar cualquier cosita con respecto al solicitante. Un error en esa entrevista es no cerciorarse de pronto del nombre del entrevistador. Pues por ahí uno tiene que comenzar, ¿no? Pues para que el aplicante se sienta seguro de que de verdad sí están interesados en que él trabaje en la organización. Sí, o sea, por más que una persona sea segura de sí misma o algo, una entrevista no deja de ser un momento de tensión, ¿sí? Sí. Máximo para el entrevistado. Y entonces, si no le estamos generando un ambiente de confianza o algo, podemos tener un entrevistado incómodo y eso posiblemente lo inhiba a responder, digamos, con mayor amplitud algunos temas. Listo, profe. Entonces, ya tenemos, después de haber preparado la entrevista, vamos a crear un ambiente de confianza, que era lo que nos decía el profe. Es crear el ambiente para que en ese ambiente la aceptación sea recíproca, o sea, ser amable con la persona que yo entrevisto para que él capte eso y también sea amable y nos pueda contestar todas las preguntas que nosotros vamos a hacer con sinceridad. Iniciar con preguntas sencillas y mostrar la amabilidad. Bueno, iniciar con preguntas sencillas como que si fue muy difícil llegar al destino, cómo ha estado, sí, para crear el ambiente de confianza, como nos decía el profe, para que no se torne una entrevista, digamos, tensa. Ya tenemos el intercambio de información, empezamos a comunicarnos en dos sentidos. El entrevistador comienza a hacer preguntas respecto a temas laborales y asimismo el entrevistado, la idea es que el entrevistado también haga preguntas respecto a su puesto de trabajo. Es importante no omitir preguntas claves, por ejemplo, de antiguos trabajos. Ya tenemos la otra etapa que es la terminación y es cuando ya el entrevistador ha considerado que ha concluido la entrevista, no sin antes consultarle al candidato si tiene alguna última duda. Pues también es importante porque se termina la entrevista y el entrevistador dice, no, pero este man no me preguntó tal cosa. Bueno, entonces es importante eso para despejar todas las dudas que puedan haber. Y ya tenemos la evaluación como última etapa. Es el entrevistador registra respuestas y sus impresiones para posterior estudio y comparación. Así pues, como nosotros a veces o tenemos que identificar los errores del entrevistador, ser autocríticos, nos tenemos que dar de cuenta cuáles fueron los errores del entrevistado para evaluarlo también. Uno de esos errores puede ser intentar técnicas de distracción, hablar en exceso, jactarse de los logros del pasado, no escuchar y no prepararse bien para la entrevista. Todo esto refleja, digamos, actitudes en la persona que se entrevista. Ya digamos, por ejemplo, irse, digamos, a la entrevista como que con ese susto y no prepararse, pues
tiene que ver con eso, ¿no? Con no prepararse bien para la entrevista. Bueno, Déjala ahí un momento, Edwin, por favor. Muy importante esta parte de errores del entrevistado, sobre todo para ustedes que posiblemente están jóvenes y están en muchas etapas o en muchas entrevistas para conseguir o para cambiar de empleo, ¿sí? Es importante la preparación por parte del entrevistado, porque eso muestra, digamos, su nivel de curiosidad y su afán de conocer acerca de la empresa donde posiblemente pueda laborar. Es importante entonces que si los llaman a una entrevista o algo, consultar la mayor cantidad de información posible, saber realmente qué es lo que hace la empresa, de pronto cuál es su modelo de negocio y demás. Eso de hablar en exceso también puede denotar que la persona habla por hablar y a veces sin mayor sustento, y eso sí que desencanta, ¿sí? O el no escuchar. Yo veo más o menos seguido, no tanto como desearía, porque desafortunadamente a mi esposa no le gusta mucho. Veo este programa de Shark Tank, ¿sí? Que pasan en Sony. Y en una ocasión, incluso a un primo segundo, ahí me escribió el papá, esta noche mi hijo va a salir en Shark Tank, que no sé qué. Entonces sintonicé y el muchacho fue y se presentó y a todas las observaciones que le hacían los tiburones, pues él tenía una respuesta, ¿sí? Entonces, a lo último le dijeron, mire, para todas las observaciones que nosotros hacemos, que somos expertos inversionistas y demás, ustedes tienen una respuesta. Así estamos fuera porque usted ya lo sabe todo. Entonces, ¿para qué no necesita? ¿Sí? No sabían escuchar, no sabían responder a partir de eso. Entonces, hay que tener una justa medida, no quedarnos callados tampoco, pero tampoco, sí, responder, porque es que ese que pretende responder todo, es difícil que más adelante, ante alguna embarrada, asuma su responsabilidad, ¿sí? Porque siempre va a crear una excusa. Entonces, para saber manejar ese tipo de aspectos. Listo, Edwin. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces ya habiendo terminado con las etapas de la entrevista y el paso 3, que era la entrevista de selección, seguimos con el paso 4, que es la verificación de referencias. Verificación de datos y referencias. En primer lugar, debemos consultar las referencias académicas para consultar si el solicitante es acreedor de títulos y diplomas. Esto pues ya nos dan herramientas para estas consultas, ¿no? Y también tenemos las referencias laborales y más que todo estas referencias es para identificar la historia laboral del solicitante de acuerdo a las recomendaciones de anteriores jefes, saber qué opinaba el jefe al respecto del trabajador, aunque muchas veces digamos que estas referencias son como muy subjetivas, por decirlo así, no sé si sea la palabra. Quiero decir que no tenemos que confiarnos tanto de esta referencia laboral, porque a veces pueden haber, digamos, problemas de antiguo jefe con el trabajador, ¿sí? Entonces, digamos que esto no es muy... Sí lo tenemos que estudiar, pero de acuerdo a varias historias laborales, no solamente con un trabajo, sino con anteriores. Si ya son 3 jefes que dicen, no, ese era buen trabajador, pero tenía esto y esto y esto, ya es un tema para estudiar. Eso tiene sus bemoles. A mí me ha tocado dar referencias a veces de algunas personas con las que yo no volvería a trabajar, no las volvería a contratar.
pero uno a veces dice, ay, ¿para qué me lo tiro? ¿Sí? Entonces, obviamente no voy a hablar maravillas de la persona, pero doy como respuestas muy lacónicas y nada comprometedoras sobre su real desempeño. Entonces, esta verificación de referencias, eh, toca saberla hacer, ¿no? Y tener conciencia que de pronto a veces no me va a suministrar eh, todos los datos que requiero. Sí, señor. Y pues sí, como decía el profe, no nos debemos confiar de lo que, o sea, no decirlo así, no nos debemos confiar, pero pues sí, se dice, no solo de lo que nos dice, nos puede haber dicho el antiguo jefe o de lo que dice el nuevo empleado, porque también en algunos casos cometió algún error el empleado y le dijeron renuncie para que no lo tengamos que echar, pero cuando pues llaman a la persona, no, sí, él fue buen trabajador, por lo que decía el profe, es como para pues no joderlo ahí en ese aspecto. Sí. Estas referencias, pues como decía, las tenemos para saber qué tipo de persona es el solicitante finalmente. Bueno, bueno, y las referencias de verificación es importante y necesario verificar con especial cuidado los documentos migratorios, porque muchas veces, pues como no conocemos los documentos de otro país, es fácil para el inmigrante decir, no, yo soy titulado en esto, yo soy profesional en esto, pero pues bueno, a ver, de pronto no lo son, ¿sí? Sí, Del paso, sí. ahí hay que tener cuidado en eso de documentación internacional, a ver qué tratados hay sobre eso. En el caso de los países iberoamericanos está el convenio Andrés Bello, ¿sí? Que más o menos da como una equivalencia de los diferentes títulos en toda la región iberoamericana. ¿Mm? Mm, sí, y la verificación, tratar de verificar también no solamente lo de los títulos, sino la calidad de la visa. ¿Sí? Si es alguien que tiene una visa de turismo, no le puedo dar un trabajo, no tiene las condiciones para eso. Listo. Entonces ya después de haber pasado el paso 4, seguimos con el paso 5, que es la evaluación médica. Y esta evaluación consiste en verificar el estado de salud del solicitante. ¿Y para qué? Bueno, esto es para evitar ingresos del personal con enfermedades que puedan contagiar a los empleados que ya tenemos. También es para prevenir accidentes de personas con algún tipo de discapacidad sin haberlo reportado antes, ¿no? Muchas veces la persona por el afán de trabajar dice, no, yo estoy bien de salud y va a ver y tiene alguna falla de discapacidad en su cuerpo y eso lo que provoca pues son accidentes a futuro. Y no solo accidentes, Edwin, ¿sí? Sino, digamos, situaciones de enfermedades laborales de carácter profesional. Así es, sí. Entonces, ahí sí como dicen, después me lo están cobrando como si fuera nuevo. Eso es cierto. ¿Mm? Sí, señor. Y digamos, otro punto de esta evaluación médica es prevenir el ausentismo por quebrantos de salud. Pues sí, muchas personas, pues también con deseos de trabajar, pues de pronto quieren entrar a trabajar y están enfermas de salud y los contratan y en su trabajo se van a estar ausentando por temas de salud. Entonces, digamos que esto tampoco le conviene a la empresa. Entonces, es importante cerciorarse de que se encuentren bien de salud antes de hacer la contratación. Ya seguimos con el paso 6, que es la entrevista con el supervisor y básicamente es quien decide en un gran porcentaje la contratación del nuevo empleado. En este paso es cuando el profesional del talento humano ya ha presentado su trabajo al supervisor o a quien le encargó encontrar las personas idóneas para aplicar al puesto.
Y ya para el paso 7 tenemos la descripción realista del puesto. Debemos decirle a la persona que aplicó cuáles son sus equipos y trabajos de instrumento, pues para que a futuro no se vaya a llevar una sorpresa y no vaya a decir, no, pero es que ustedes no me dijeron que tenía que hacer esto, no. La gracia es que, bueno, así como les pintamos cosas, o no, pintamos, no, les dijimos las cosas buenas que tenemos en la empresa, pues le vamos a decir lo que en verdad tiene que hacer en la empresa, ¿sí? Pues para que no se vaya a llevar sorpresas. Y ya para el paso 8, pues es el último, y es después de haber escogido al solicitante, se señala la finalización del proceso de selección y se contratan a la persona o las personas que haya que contratar. Listo, Edwin. Perdón. Listo. Bueno, ya el capítulo 7 lo terminamos. Seguiría con el capítulo 8. En el cual encontramos 3 temas que son la inducción, la ubicación y la separación. La inducción la hace el profesional de selección y el supervisor. El supervisor, digamos que no en todos los casos hace una inducción, pero pues bueno, ya hablo sobre esto. El profesional de selección comienza induciendo al trabajador con los temas de la organización, por ejemplo, la historia de la empresa, las normas de seguridad, la estructura de la compañía, la estructura de compañías y productos y servicios, lo que hace la empresa, lo que vende la empresa, ¿sí? Cómo trabaja la empresa, las estructuras que tiene la empresa, y estructuras nos referimos a los edificios que pueda tener. No, nuestra empresa tiene 3 bodegas y 2 edificios, 20 tiendas y todo este tipo de cosas. Y también les debemos recordar que como nuevos empleados tienen un periodo de prueba. Ya luego de tocar estos temas, seguimos con los temas de prestación y servicios. Le comentamos al empleado cuál es su salario de acuerdo a la política salarial de la empresa, los seguros y seguros individuales que recibe, ya sea la EPS, bueno, se me olvidan los otros. En algunos casos hay varias empresas y que lo que hacen es pagarle a usted apenas entra a trabajar un seguro de vida y este es renovado cada año, ¿sí? Entonces también nos dan este tipo de prestación. Nos hablan de las vacaciones y feriados, cómo manejar las vacaciones, porque pues en muchas empresas son, listo, usted cumple su año y son vacaciones de 15 días. Hay otras empresas que tienen vacaciones colectivas. Capacitaciones y desarrollos, las capacitaciones que usted va a recibir de acuerdo al trabajo que usted vaya a desempeñar y cómo se debe desarrollar laboralmente, y también nos van a hablar de servicios de cafetería o otras cosas. Estos 2 temas, bueno, el profesional de selección lo que busca es culturizar corporativamente al empleado, al nuevo empleado, o sea, que él conozca de una vez qué se hace en la empresa, cómo se maneja la empresa, quiénes están en la empresa y todo este tipo de cosas. Todo esto con el fin de alentar el sentimiento de orgullo de pertenecer a la empresa, perdón, y tener conciencia sobre las operaciones corporativas que lleva la empresa. También es importante destacar la filosofía del servicio al cliente. No importa que, digamos, usted no atienda digamos, al cliente directamente, pero desde su labor contribuye mucho a la calidad que se le prestan a los productos para el servicio al cliente. Y también, impulsar el desarrollo personal, impulsar el desarrollo del personal, lo que nos quiere decir que usted llega a esta empresa, llega a aprender para que usted crezca y asimismo nos ayuda a crecer, ¿sí? Esa es la idea de impulsar el desarrollo personal. Ya tenemos en la parte de inducción las siguientes, lo haría el supervisor o el jefe o pues quien vaya a estar, digamos, como pendiente del cargo que usted va a ocupar. Primero comienza con las presentaciones personales, que son pues los compañeros, los subordinados, los jefes y los capacitadores. Y
el fin de esto es buscar una socialización. Se considera que la inducción se logra si el empleado pues socializa fácilmente pues con los demás. Esto demuestra que sí, que él, en efecto él está entusiasmado y busca, digamos, personas para comunicarle o hacer preguntas respecto a la empresa, si tiene alguna duda, ¿sí? Ya tenemos después en las funciones y deberes específicos, lo que nos dice el supervisor que debemos hacer. Nos muestra la ubicación del puesto, la descripción del puesto, las labores a cargo que tenemos que hacer, los objetivos del puesto, las metas que tenemos que alcanzar, las normas de seguridad que tenemos dentro de nuestro lugar de trabajo. Y dentro de nuestro lugar de trabajo, pues ya es básicamente toda la empresa o todo, digamos, la estructura que vayamos a ocupar. Y la relación con otros puestos, porque pues muchos puestos tienen relación con otros puestos, ya depende del manejo como la empresa lo dé, ¿no? Y en muchas ocasiones el supervisor lo que hace es un plan canguro, y esto nos quiere decir que pone, digamos, al mejor trabajador para que induzca al nuevo compañero y le diga cómo se desarrollan las labores. A esta inducción se le hace un seguimiento y pues es para identificar si en la inducción hubo algún tipo de falencias, pues para poder corregirlos. Este seguimiento pues obviamente lo tiene que hacer el profesional de selección. Ya luego tenemos el tema de la ubicación, es la asignación o reasignación de un puesto. Esto se hace mediante promociones, como lo decía en el capítulo 7 de la selección del personal. Pero pues ya son personas que en ocasiones ya están trabajando en la empresa y lo vamos a usted a promover de área o cargo, pues por sus méritos. Usted se desarrolló laboralmente y su desempeño fue bueno, entonces pues lo necesitamos para que haga otras cosas. Tenemos la antigüedad como base, la experiencia y el amplio recorrido por la organización son influyentes para un ascenso. De esto nos hablan las promociones, ¿sí? O sea, promocionarnos nosotros mismos, ya que para que por allá en 2 años, 1 año, si se puede, lo más rápido posible, poder ascender dentro de la misma empresa. Entonces, de esta manera nos ubican o nos reubican. Ya tenemos las transferencias laterales y pérdida de categoría. Esto es equivalente al puesto anterior en cuanto a compensación y posibilidad de promoción, y su transferencia corresponde a sus aptitudes. Digamos que esto básicamente no es, no son muchas veces es por ascender, sino por decir, vea, usted no me sirvió en este puesto, pero creo que por sus aptitudes y su desarrollo ya me va a mostrar sus competencias en este otro puesto. Ya el último tema de la asignación serían los programas de identificación de vacantes. Esto se trata de informar al empleado de una posible reubicación, y esto pues decirle a los empleados: tenemos una nueva vacante para que por favor se presenten. Esto se distribuye por correos electrónicos o carteles. Bueno, esto ya depende de la empresa y de cuán sea grande la empresa, ¿no? Y esto pues finalmente también tiene como objetivo ayudar a alcanzar la meta de cada colaborador. Pues una meta principal de uno como trabajador es crecer personalmente, y crecer pues es ascender también. Ya por último tenemos el tema de la separación. Es una decisión unilateral de terminar la relación laboral entre la empresa y el empleado. Tenemos separación individual, que se presenta por renuncia, ausencias temporales o despido individual. La renuncia nos dice que es la decisión del empleado para ya salir de la empresa por diferentes motivos. Se pueden prestar miles de motivos, pero pues eso sí ya es cosa del empleado. Las ausencias temporales, perdón, se da si las actividades de la organización entran en pausa. Muchas empresas en serio sí tienen que parar porque pues no, digamos que no tienen más trabajo por hacer. Por ejemplo, las constructoras. Muchas constructoras pues hacen sus edificios, sus proyectos de vivienda, bueno, lo que sea,
y ya paran actividades porque ya terminaron obra, entonces tienen que parar 2, 3 meses hasta que comienza la nueva obra. Y lo que pasó en la pandemia, ¿no? Muchas empresas Exactamente. tuvieron que interrumpir sus actividades porque no tenían cómo vender. Sí, ahí se presentó esto, la ausencia temporal. A las personas, por ejemplo, a mi suegra le cancelaron, o pues no decirlo así, le cancelaron el contrato, le dijeron, descánsese un mes y después vuelve ya cuando todo esto se arregle. También se presenta esto por incapacidades, estudios o viajes. Ya, pues también a veces es por solicitud del mismo empleado. Le dice a la empresa, necesito que me den unos días no remunerados porque pues voy a un viaje, un estudio que tengo importante de 6 meses, un año, ¿sí? Luego tenemos el despido individual y esto sí ya es por razones de disciplina o productividad y pues ya cuando se trata de despido es como un tema de preocupación para el empleado porque pues digamos que no tienen ningún beneficio salir de la empresa por un despido. Listo. Ya tenemos la separación por grupos y esto pues es una reducción de personal. Esto se da de forma inmediata, gradual. No, ya digamos que terminaron su labor, los contratamos ustedes para esta labor, pero pues ya no lo necesitamos. Los vamos a sacar a todos de una vez o en otras ocasiones vamos sacando a uno mientras que ya vamos terminando el trabajo. Y ya tenemos la separación pues por otras razones, sean por decisiones de la organización y se presentan factores como el outsourcing. Decimos que digamos la empresa, su área de talento humano no sirvió, hubo un tema de corrupción y tenemos que quitar esta área, vamos a contratar otra empresa para que nos haga esto y ahí es cuando se vienen digamos como que el, el cambio de empleados, se van rotando o sacan algunos empleados por el tema que puede haber pasado entre la empresa. También puede ser por fusiones de empresas, cuando las empresas se unen, pues muchas personas salen, otras quedan. También por crisis financiera, lo que nos decía también ahorita el profe, la pandemia nos presentó una grave crisis financiera y por lo tanto no podemos seguirles dando trabajo. Y ya la otra sería por estrategias, una estrategia que tenga la compañía. Digamos que tantos empleados no están cumpliendo con su trabajo o más que cumpliendo con su trabajo, los empleados que tenemos no nos está ayudando en nada nuestro crecimiento de la empresa, entonces tenemos que depender de sus cargos y finalmente pues que renuncien. Tenemos la entrevista final después de la separación. Cada vez que una persona sale de una empresa, lo que hacen los profesionales es entrevistar a la persona para saber si hay aspectos en los que la empresa debe mejorar al momento de sacar personas de la empresa o si en algún momento las personas estando dentro de la empresa sintieron algo que no les gustó, ¿sí?